Hay momentos en los que a pesar de tenerlo todo, sientes que te falta algo. Una sensación persistente de vacío, de estar desconectado de ti mismo y del mundo. Es entonces cuando surge la pregunta: ¿cuál es mi propósito? Rubén Jiménez no viene con respuestas rápidas, viene con preguntas que abren caminos. Creador del Sendero, ha guiado a miles de personas a través del crecimiento personal, la espiritualidad práctica y la reconexión con lo esencial. ¿Cómo podemos hacer para encontrar esa habilidad innata con la que hemos nacido? Esto sería como un videojuego. Entonces está el juego, está el personaje y está el jugador. Crees que quieres esto, pero lo quería tu madre o tu padre, o esto lo quería la sociedad, o esto está bien visto. Es el personaje el que lleva las riendas. Cuando te vinculas al jugador, como fuera del juego, tomas una perspectiva que lo cambia todo. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Crees que se puede mejorar desde el no sufrimiento? Yo siempre hablo del Kensho y Satori, que esto viene de Oriente, de hace miles de años. Las dos vías de crecimiento del alma. Una es a través del sufrimiento y el dolor, y otra es a través de lo que vivimos como experiencia 3D. Es como una proyección de lo que ocurre dentro. A nivel epigenético hay muchas cosas que están guardadas como mecanismos de supervivencia, traumas y demás. Entonces eso se trabaja y de repente puedes acceder a ello y entonces se empieza a disolver. ¿Y qué has trabajado si quieres abrirte en esos estados? Si la realidad es una proyección de tu conciencia, esa realidad va a ser tu... Pero ahora últimamente empiezo a pensar que la disciplina es contraproducente en muchos sentidos. Cuando dejas ir de algún modo y empiezas a fluir más, consigues, pero sin luchar. ¿Qué opinas acerca de esto? Sí, muy interesante. Mi perspectiva es que disciplina sí, pero ¿desde dónde? Porque es como que cualquier cosa la puedes hacer desde el miedo o desde el disfrute. O sea, desde el ego, desde la esencia. Por ejemplo, podrías comer sano desde el miedo, en plan, no, es que tengo que comer esto porque si no, luego me va, porque si no, ¿no? Y al final es porque si no, porque tengo miedo de enfermar. Entonces, y puedes estar comiendo sano, pero puedes comer sano porque te sientas rico, está súper rico, ya está. Y como sano por esto, y porque me sienta genial, y porque luego me siento genial, y porque tengo más energía. Entonces, con lo de la disciplina yo lo veo igual, porque a mí me encanta la rutina, pero es que lo disfruto un montón. Y sí que es verdad que hay este punto de... Es fácil pasarse como a la exigencia, que ya es desde el miedo. Ajá. Y es desde el ego, ¿no? Porque tengo que hacer esto, porque... Y al final, si escarbas es porque tengo miedo. Pero podrías estar haciendo lo mismo, pero no desde el miedo, sino porque es que sabes que es bestial. Cuando tienes ese... O sea, yo cuando medito todos los días, cuando hago mis ejercicios, cuando hago mis cosas, es que luego me siento muy bien. La vida es otra, ¿no? Ancho decía que era no disciplina, sino compromiso, que hay una diferencia entre los conceptos, un compromiso contigo mismo, de algún modo. Sí. Siempre pongo la misma metáfora que la voy a sacar, que es la del cohete. Cuando un cohete despega hay 5 combustibles distintos según el momento en el que esté. Y al principio utilizas el que tienes, el egoico, con el que utilizas lo que sea, y luego lo vas transicionando a un motivo más espiritual, como le quieras llamar, más esencial, ¿no? Y, por ejemplo, en el gimnasio es un súper buen ejemplo. Empiezas a ir al gimnasio para verte mejor, para validarte, para follar más, para lo más egoico que te puedas tirar a la cara. Y luego transicionas a quiero estar sano, quiero la sensación que me da al terminar el gimnasio. Y ahí es cuando la disciplina se desvanece un poco. Ya no necesitas fuerza, lucha contra voy a estar fuerte, no sé qué. Empiezas a ir porque te sientes mejor y porque es parte de tu identidad. Sí, tal cual. Es un temazo, porque al final es la misma acción, pero con una energía muy diferente. Completamente. Y claro, para mí la energía es la clave, entonces te lleva por caminos totalmente diferentes. Y al final creo que, hasta como lo dice la Cábala, y bueno, con Magali lo hemos hablado un montón de veces, que lo que orienta todas las acciones es el propósito, que sería en el juego cuál es la misión que está recorriendo el personaje. Entonces, para su propósito le hace falta tener 200 kilos de músculo, o con 100 está bien. O comer esto, sí, pero puede comer también de vez en cuando esto, no pasa nada, sí. Entonces como que va orientando. Y también se suele decir esto, ¿no? Que cuando no hemos conectado con esto y esta manera de hacer las cosas y pasa la partida y ahí tomas conciencia, puede venir como una sensación de me despisté. Y no he venido a vivir lo que venía a vivir. Entonces, para mí es clave que todo esto que hagamos y la disciplina y demás, sí que esté orientado con esto. Que es como el camino del alma. O sea, como cuando eres honesto 100% y conectas aquí con tu corazón. O sea, que es realmente lo que... A mí me gusta llamarle el test del alma, que para los que hayan leído Transurfing, que lo recomiendo, es muy potente, una visión de todo esto, pero
un poquito diferente. Es como que cierres los ojos y que en relajación sintonices con los diferentes caminos que podrías tomar en la vida, las diferentes vidas que podrías tener, ¿no? Y que veas cuál hace cantar tu alma en el sentido de esta sensación cuando estás en el verano, un cielo estrellado, la naturaleza, y miras las estrellas y es como... y algo se te llena, ¿no? Pues a ver qué cosas en tu vida te hacen sentir así. Y entonces que ya todo vertebre... que esto vertebre todo en la vida, para que te lleve por ese camino. Yo siempre pongo esta metáfora que a mí me parece que lo explica a la perfección. Yo no soy muy de jugar a videojuegos, ¿vale? Pero me llaman la atención. Entonces, de mayor ya, 30 años así me he comprado máquinas para probar. Y me parece que, con las experiencias que he tenido, me parece que explican bestialmente cómo podría ser la realidad, esta metáfora. Yo ganando lo hablaba a través de las películas, hay otras explicaciones más ancestrales de si esto es el sueño de la mente divina o en Matrix es una simulación. En física cuántica también está la teoría del universo holográfico de David Bohm, que era discípulo de Einstein. Entonces, bueno, hay como diferentes maneras, pero para mí lo del videojuego lo explica de manera muy fácil para nosotros. Y es que esto sería como un videojuego, entonces, en parte es real, pero no es real. O sea, un videojuego es real porque tú juegas al videojuego, está ahí. Pero no es esta partida, o sea, no es esta vida, es otra. O sea, es real, pero no es real. Y hay un personaje. Y tú escoges el personaje. Estás jugando a este juego de aventuras o lo que sea, tú escoges a ese personaje. Entonces está el juego, está el personaje y está el jugador. Entonces no puedes eliminar el personaje porque es parte del juego. Pero no tiene nada que ver creerte que eres el personaje a saber que eres el jugador. Entonces ahí hay un cambio de conciencia muy grande. Y a nivel pragmático, ¿cómo lo vives eso? ¿Cómo experiencias ser el jugador? Claro, es que tiene un montón de consecuencias, porque, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes, entre comillas importantes, es que no es tan importante nada de lo que ocurra en el juego, porque es real, pero no es real. Y es un juego, o sea, literalmente es un juego, es una cosa que vas ahí a experimentar, a aprender, a disfrutar, a un montón de cosas, un montón de conclusiones que se pueden sacar. Pero te da una perspectiva que, tomada desde el ego, es totalmente diferente, porque desde el ego sería, me van a matar, ¿qué va a pasar? Me voy a morir, no tengo, peligro, no sé qué. Entonces, como cada vez más restringido, todo más contracción y más desde el personaje, ¿no? Y te dejas de lado un montón de cosas que a lo mejor son justo las que has ido a experimentar ese juego, por eso te has puesto a jugar. Es decir, cuando te crees que eres el personaje, un montón de decisiones, un montón de... cómo te relacionas con el medio, cómo te relacionas con lo que te ocurre, con las personas, con todo, se vive de una manera que en cuanto te vinculas al jugador y a esta otra parte ya como fuera del juego, tomas una perspectiva que lo cambia todo. Porque te das cuenta de que es un juego, o sea, no es tan importante. Entonces, a lo mejor no te preocupas tanto, no tienes tanto estrés, no te preocupa tanto arriesgarte a ciertas cosas, no te lo tomas tan personal, un montón de cosas. Y eso empieza a disolver este tema de la importancia, que para mí es crucial. El darle demasiada importancia, que lo que hace es miedo. Entonces, al final, todo se vive de otra manera. Y mi sensación es que cuando tenemos un evento traumático o nos morimos, ¿sí? Si no hemos tomado esta conciencia antes, hay como mucha pena de... Me lo he perdido, no me he enterado. Completamente, tío. No me he enterado de qué iba esto. Y, bueno, mira, de hecho, a mí me pasa personalmente que me siento como que no he vivido porque he estado sobreidentificado con el avatar. Y es como, wow, quiero desidentificarme ya porque quiero sentir que estoy viviendo, ¿sabes? Yeah. Y mi pregunta aquí es, ¿hay que levelear el avatar o no? O sea, ¿eso como subir de nivel, dices, o cómo? Hay que... Exacto. Hay que levelear en el mundo material el personaje. Hay que centrarse en subir en la escala del videojuego, por decirlo así, ¿o no? Sí, pero no desde el punto de la exigencia, la obligación o la importancia. En plan, no es que tengo que hacer esto. Porque eso mismo es lo que lo impide. Es como yo lo percibo. En una de las... entrevistaste a Magali, ¿no? Me parece. Sí. Entonces, con ella tratamos en el canal, dentro de muy poquitas semanas llega, tratamos una herramienta
que se llama el eneagrama, bueno, el laberinto del eneagrama. Y para mí eso sería como el mapa del juego. O sea, estamos jugando un juego, vale, pues este es el mapa de cómo son las partes por las que vamos circulando y que sí que nos hacen avanzar. Y es el eneagrama, pero no es de los eneatipos. O sea, los eneatipos es una parte muy pequeñita del símbolo ancestral original. Entonces, por medio de cómo te va llevando el símbolo del eneagrama por el mapa de esta realidad, te va haciendo entender cuáles son los pasos por los que el personaje va recorriendo cuando va avanzando en su partida. Y sí que es verdad que cuando empiezas en el 1, pero bueno, es 1, 4, 2, 8, 5, 7 y 1. Vuelves al 1. Entonces ahí sí que hay una especie de otro nivel. Porque has avanzado por el mapa, has pasado las pruebas, los retos, recibes tu poder, que es una nueva habilidad, una nueva capacidad, una nueva abundancia, relación, lo que cada uno haya querido crear, y entonces sí que hay sensación de un nuevo nivel. Pero ocurre, o sea, tampoco es... Porque sería más otra vez del personaje. Sí. No es que tengo que... No, si es que estás jugando, o sea... Y la sensación es, ¿por qué te has puesto a jugar a la gente que no ha jugado nunca? Pues a lo mejor no lo vincula, pero cuando te pones a jugar un videojuego, ¿cuál es la razón de ponerte a jugar? No es ser productivo. No es que tengo que... No, es jugar. ¿Cómo podemos hacer para encontrar esa habilidad innata con la que hemos nacido? Esa habilidad álmica. Claro, es un proceso. Al final... siempre es ir hacia el interior. O sea, siempre es en el interior. No es nada externo realmente. O sea, no es un trabajo, no es una actividad externa. Y esto lo hablamos mucho en la plataforma, lo tenemos incluso en formaciones. Entonces, es todo un proceso, todo un viaje para que, primero, nos desapeguemos de nuestra historia, de nuestro pasado, porque al final es como, porque a mí me pasó, porque a mí no sé cuántos, no sé qué. Entonces, eso al final se convierte en un bloqueo muy grande. También que nos conozcamos, porque en la medida que no nos conocemos, es el personaje el que lleva las riendas. Entonces, crees que quieres esto, pero es para tapar este agujero. Crees que quieres esto, pero es para tapar este otro. Crees que quieres esto, pero lo quería tu madre o tu padre. O esto lo quería la sociedad. O esto está bien visto. Entonces, es un proceso súper importante esto. Y luego la otra cuestión, la tercera, es que no confundamos propósito con resultado. ¿Vale? O sea, no es lo mismo obtener resultados. Por ejemplo, vivir en tal sitio, en una casa tal. Ganar este dinero tal. Llegar a no sé cuántas personas, esos serían resultados, es concreto, pero el propósito es algo más sutil. Por ejemplo, yo siempre cuento el ejemplo que a nivel mío personal y a nivel de las escuelas que he creado, cada una tiene su propósito. Otra cosa son los resultados, pues que es llegar a tanta facturación o enseñar a tantas personas o hacer estos eventos. Pero el propósito es del tipo enseñar a los demás a transmitir mensajes que tengan un impacto positivo. Esa es la escuela audiovisual, enseñar a los demás a transmitir mensajes que tienen un impacto positivo. Entonces, eso nos orienta en todo. Las decisiones de este producto sí, este producto no, este marketing sí, este no, estos contenidos en redes sí, esto no. Entonces, como que lo va orientando todo. Y cuando se deja de confundir propósito con resultado, que es temazo, cuando te conoces y entonces deja de elegir todo el rato el personaje, y cuando sueltas el pasado, ahí ya es una situación muy diferente para sentir realmente qué es lo que quieres a nivel de alma. Siempre hago una distinción, esto es un poco exagerado, pero cuando los números en sí es agarrar la vida demasiado fuerte, es disciplinarte, porque si tú persigues un número, rollo, quiero 1 millón de facturación, quiero 1 millón de followers, quiero X cosa que es un constructo metal, no existe en la naturaleza. Entonces, cuando te das cuenta de que estás persiguiendo cierto constructo, nunca es ahí, siempre es la consecuencia eso. Por ejemplo, esto es un poco fumada, pero incluso los días de la semana, los días del mes, tengo que colgar un vídeo al día, tengo que colgar... Estás agarrando la vida demasiado fuerte. Inspiration's perishable, el concepto de Naval, la inspiración se va, es decir, aprovéchala cuando la tengas. Siempre pongo un ejemplo que también, a la vez, hay que ir con cuidado con esto, porque depende. O sea, hay gente que es excesivamente exigente consigo misma, entonces como chilea un poco, y hay gente que sí que le cuesta más, entonces sí, disciplínate un poco más. Pero yo pongo el ejemplo de, yo empecé a subir Reels, ahora no sé, 3 años o así, y subía 1 al día. Dejé de subirlos porque la disciplina que me requería subir 1 al día hizo que dejara de disfrutar del proceso. Entonces, una persona que se adhiere simplemente a su inspiración y cuando le viene el momento lo hace, lo hará para toda la vida, porque lo está haciendo cuando lo desea. Pero por otro lado,
esa experiencia que gané de subir un reel al día me hizo llegar a donde he llegado en muchos aspectos, ¿sabes? Claro. En cuanto a marca personal. Entonces, claro, ¿dónde está el punto en el que sí, tengo que tirar de una pieza de contenido al día, que no existe el día y tampoco existe uno? Ya. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, este es el reto, es la danza de la vida. Porque hay veces que sí, que dices, yo también estuve 5 o 6 meses subiendo un reel al día, Sí. que en el sendero, pues eso, hizo crecer mucho las redes, pero a mí es que me apetecía un montón. Ajá. Entonces sí que creo que hay una guía interna que te va diciendo, si te genera entusiasmo hacerlo, entonces es como una guía, un mensaje que te da el cuerpo de que aquí hay algo, estoy recibiendo un mensaje de que por aquí es. Vale. Porque te da entusiasmo. Cuando ya no te lo da, entonces, bueno, puede ser que se ha metido de nuevo el personaje, entonces Vale. está otra vez tomando el control, o puede ser que es que ya no es por ahí. Entonces, claro, esta es la danza, y por eso la escucha es bestialmente importante. O sea, entre comillas, importante, no pasa nada, porque todo está bien, porque Todo está bien. si te das el batacazo, pues ya reconducirás, ¿no? Ajá. O sea, si de repente estás dándote con el muro 1000 veces y pensando que tiene que ser por aquí, bueno, pues ya lo entenderás como un mensaje. Pero sí que creo que esta guía de lo que te trae entusiasmo es como una especie de mensaje de, vale, me está llegando algo que me está diciendo que por aquí. Porque yo siempre, todo lo que he hecho ha sido a través de esto. O sea, lo que me hacía sentir bien es lo que yo seguía. Es el camino los pasos que yo daba. Porque me hacía sentir tan mal lo que se supone que había que hacer, yo no aguantaba. ¿Cuál es ese indicio de cómo creamos el filtro entre cuando está guiándonos el personaje y cuando está siendo el jugador? Esto se puede dar alguna definición, pero es una especie de propiocepción. Es decir, es igual que cuando saboreas algo, dices, pero ¿cuándo sé que esto sabe a fresa y esto a chocolate? Bueno, lo pruebas y es una especie de conocimiento interno, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a no escuchar, es como que lo sentimos poquito. Pero todos sentimos cuando hay algo que te está moviendo así, lo sientes como por aquí de corazón, que es algo que te está... y no se va. No es una cosa que está un día o 2 o 3 y ya se ha ido, sino que es que está ahí y lo vas sintiendo. O cuando es de ego, se nota de otra manera. Se nota más efímero, hay siempre por ahí de fondo miedo y se sabe diferente. O sea, tiene una especie de vibración diferente. Yo lo que veo es insaciabilidad. Eso es un factor clave. Cuando consigues y consigues y consigues y no te paras ni siquiera Claro. a disfrutar del proceso, siempre te pide más. Eso es personaje. Eso Sí. es lo que yo veo. Sí, porque realmente el personaje es el que se va al futuro o se queda en el pasado. Pero la esencia no... O sea, el alma es presente puro. Hablemos un poco sobre esencia. Me interesa. ¿Qué técnicas pragmáticas? Pues estamos aquí abstracteando y me encanta. Pero, ¿qué técnicas para llegar dentro tuyo, para autoconocerte, existen? Claro, aquí hay muchas y es importante que cada uno escuche la que más le resuena. ¿Qué es esto? ¿Te llamará algo? ¿Es como una especie de entusiasmo? ¿Cómo era la etimología de entusiasmo que lo dijo Gaby? Que era como... Sí. ¿Dios en ti o algo así? Sí, eso es. Es cuando más o menos, ella lo explica muy bien, pero es más o menos eso, cuando sientes a Dios en ti. Que realmente es eso. O sea, yo siempre pongo la metáfora de que nosotros somos como células de un cuerpo muy grande. Vale. Porque como que todo se repite a escalas diferentes en el universo, ¿no? Entonces, es como, nosotros seríamos como un planeta y tenemos un montón de células. Entonces no están separadas. Nosotros somos células de un gran planeta. Entonces, simplemente es cuando estás conectándote con el todo. O sea, y no estamos separados. Y en cuando lo permites, pues lo sientes. Y entonces te sientes así, sientes el todo dentro de ti, sientes una especie de impulso hacia un lugar, una creatividad, todo esto. Un factor también clave es el flow state, ¿no? Que le llaman, cuando Sí. estás presente, básicamente no existe futuro ni pasado. Y de hecho es lo que dices, ¿no? El personaje es el que vive en el futuro o en el pasado. Claro. Un muy buen indicador es cuando estás haciendo algo y no percibes que el tiempo existe, entiendo. Claro, sí, cuando estás totalmente en presente. Lo típico es que cada uno se vaya más hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, hacia el futuro sería cuando entra estrés y ansiedad todo el rato, ¿Vale? que es eso. No se está presente porque estás queriendo controlar lo que va a llegar, ¿no? Y esto, claro, bloquea mucho.
porque la mente no, o sea, esta mente no puede saber la cantidad de locuras que pueden ocurrir en la vida, o sea, los caminos increíbles. Entonces ya sería un bloqueo, pero luego el otro sería quedarse anclado en el pasado. O sea, esto sería más una energía más depresiva, mucho más estática, mucho más apagada, ¿no? Entonces, en cuanto uno se siente ahí, que tampoco pasa nada, o sea, todo está bien, pero sí que sería más el personaje, yéndose hacia... Donde se puede transformar todo es en el presente, porque en el presente es cuando puedes incluso desconectarte de esta vida concreta y conectar con otras posibilidades, pero tiene que ser ahí en ese espacio de presente. Por eso, para mí la meditación es ahí. In other news. Espero que estés disfrutando de la conversación, pero me gustaría parar un segundo para pedirte que te suscribas. A los invitados les encanta ir a un podcast con un número muy grande de suscriptores, así que nos ayudarías mucho si le das a suscribirte porque facilitas nuestro proceso de agendar invitados. Y si te molan las conversaciones y te gustaría que te enviáramos por correo los aprendizajes y las claves de cada podcast, tienes la newsletter abajo en la descripción. Vuelta a la conversación. ¿Cómo meditas? Claro, otro melón, hay un montón de maneras de meditar. Yo comparto la que yo practico y también voy variando, pero hay un montón de maneras. De hecho, en Cábala lo interpretan de una manera, el otro día entrevisté a Mantak Chia en el taoísmo, es otra manera, en la escuela que yo sigo es otra manera, Joe Dispenza es otra manera, o sea, como cada uno lo va viendo un poquito diferente, pero como yo lo interpreto es esta diferencia que se habla en física cuántica, que cuando nosotros observamos algo, o sea, estamos con el foco observando algo, se materializa. Eso, en el experimento de doble rendija y demás, en física cuántica, es decir, tenemos el electrón en la nube de posibilidades del átomo. Cuando lo observamos, el electrón toma una posición concreta. Si no se observa, es una onda de posibilidades, es un campo de posibilidades y no está en ninguna parte el electrón. Entonces, en meditación ocurre esto de que dejamos de estar cristalizando lo material en una posición concreta, es decir, dejamos de observar esto con unas frecuencias concretas y como creando esta realidad, y de repente entras en un estado más de ensoñación, entre vigilia y sueño, estados un poco también como de trance, no está la mente analítica, entonces hay una especie como de apertura y se deshace esta constricción del ego. Y yo lo que suelo hacer es sentir los centros energéticos en la escuela Clear Vision, que es lo de la terapia que te digo que hacía. Eso es principalmente lo que se hace. Uno de los flujos más potentes de energía que tenemos es el canal central. Vale. Y bueno, el tema de los chakras y demás bueno, es parecido, ¿no? Y entonces, cuando tú vas sintiendo los centros energéticos, estos son los tres principales, sería tercer ojo o aquí entrecejo, el corazón o el jara. Entonces van ocurriendo cosas que en un estado así más de 3D no ocurren. Ajá. Porque va circulando la energía, el canal central se empieza a ensanchar, entonces circula mucho más la energía, empieza a haber coherencia cerebro-corazón, que habla Joe Dispenza y Gregg Braden y todos estos. Entonces empiezas a entrar en un estado que no es de supervivencia, no es de lo material, no es de hacer, no son ondas beta, sino que es otro estado. Uh-huh. Y es presente, es total presencia. Entonces yo lo que suelo hacer es sentarme, tengo algunas meditaciones guiadas y eso, y lo básico es sentarse en una postura cómoda, hacer algunas respiraciones y aprender a sentir la respiración, no querer forzarla y no contraerla, sino simplemente que fluya la respiración y poco a poco te vas centrando. Cuando cierras los ojos puedes ver que hay como un espacio negro. Entonces vas conectando con ese espacio negro, a veces puedes sentir como a lo mejor alguna textura, alguna luz. Y entonces cuanto más sintonizas con eso y a la vez vas sintiendo los tres centros, entras en un estado no mental, no de análisis. No hay que parar nada, no hay que juzgar nada. Hay veces que sí, que se va la mente y piensas no sé qué. Pero cuanto más vas sintonizando con esto y lo haces, es un entrenamiento, entras en un estado, sí, tipo dormido, despierto, trance, y ya todo es como empieza a ser más real esto que estás viviendo, empiezas a sentir cosas y demás, más que lo que te estaba rodeando fuera. Y por medio de entrenarlo, acaba siendo más fácil integrarlo. Y cuando te pones ahí ya no está el personaje con la mente, análisis, control, futuro, todo eso, sino que ya es un estado interno. Y ya te puedes sentir por dentro y ahí empiezan la cantidad de posibilidades que pueden ocurrir en esos estados. Porque puedes tener regresiones,
explosiones energéticas o experiencias fuera del cuerpo, ya todo eso. Porque ya es un ámbito que no es lo material, ya es, bueno, de lo que se han escrito tantos libros y se han desarrollado tantas disciplinas, ¿no? ¿Cómo te afecta el meditar al resto de tu día? Para mí es lo más importante que se puede hacer en el día. Dentro de que nada es importante, porque si no lo haces no pasa nada, lo vas a vivir de otra manera, pero si quieres saborear al máximo la partida y tu personaje y cuando termine decir, ¡buah, bestial la partida!, esto sería clave. Porque cuando meditas, tu energía cambia, tu vibración cambia. Porque ya no es mente, supervivencia, el control, el miedo, esto, no sé qué, sino que ya entras adentro y empiezas a observarlo todo de otra manera. De hecho, se empieza a hacer consciente lo inconsciente. De repente ya no estás en automático, ya te das cuenta y dices, uy, y mira cómo estaba sintiendo, y mira mis pensamientos para allá, para allá, y esta cosa, no sé qué, anda, y de repente se te ocurre una idea de no sé qué. Entonces empiezas a darte cuenta de patrones y a darte cuenta de miedos y del estrés y del no sé qué y del no sé cuánto. Entonces, como empiezas a poner conciencia en lo inconsciente, todas las decisiones que tomes en ese día, todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que sientas, va a ser desde otro lugar. Entonces, si la realidad es una proyección de tu conciencia, esa realidad va a ser totalmente diferente. Entonces ocurre la sincronicidad, ocurre la abundancia, ocurre la magia, ocurren todas estas cosas. ¿Qué es la sincronicidad? Para mí la sincronicidad es sincrónico, o sea, es a la vez. Cuando algo ocurre a la vez. Algo que estaba ocurriendo dentro ocurre a la vez que lo de fuera. Entonces dices, ¡guau, qué casualidad! Ah, qué interesante. Es como yo lo entiendo. Es como fluir con lo que sí que debería de pasar de algún modo. Sería como la realidad diciéndote, mira, estás vibrando de manera que estás emanando una frecuencia que se corresponde con lo de fuera. Entonces lo de fuera te está diciendo, sí, está sincrónico, o sea, está en coherencia. Y tengo curiosidad por esto, porque Rubén, tú pareces una persona bastante lógica dentro de lo que se percibe y a la vez, mírate, ¿sabes? Como de 100% espiritual. ¿Es algo que has llevado dentro desde el principio o es algo que has ido desarrollando con el tiempo? Sí, yo de adolescente y demás no estaba en conexión con lo espiritual, ni en mi familia, ni nada se hablaba de esto. Y algún amigo tenía que sí que estaba más en conexión, pero yo no conectaba con esto. Entonces, por medio del trabajo interno y del paso de los años, es desbloquear esta parte, porque todos tendemos a tener algún bloqueo en alguna parte. Entonces, claro, esto es más mente, esto son emociones y esto es más voluntad. Entonces, ¿vale? Cuando estás aquí muy abierto, es todo mente. Y a lo mejor piensas que la vida es mente, pero no, es que tú estás viéndolo desde tu mente, ¿no? Cuando tienes esto muy abierto, pero lo demás bloqueado, entonces es todo emociones, pero es un caos, porque no sabes que no hay orden. Y luego cuando tienes el jara muy abierto, o sea, o muy intenso, es todo acción, y como una energía muy guerrera y muy animal, ¿no? Y piensas que la vida es así, supervivencia, no sé qué. Pero cuando vas equilibrando los tres, entonces puedes tener los tres súper potentes. Tú puedes generar esa realidad si lo quieres, ¿no? Entrena los tres centros, entonces vas teniendo un equilibrio. Y entonces yo sí que el tercer ojo desde hace mucho tiempo yo me lo notaba, porque entiendo que a la gente le puede resultar como muy abstracto, muy... Pero cuando tú lo sientes, o sea, sientes como si te estuvieran apretando con 1 kilo de presión o te duele, porque hay veces que duelen cosas, dices, pues es que me está doliendo, o sea, algo hay ahí, ¿no? Entonces, si te permites esto y experimentar esto, vas viendo cómo áreas de tu vida que a lo mejor no tenían nada de presencia, no había nada de espiritualidad o de parte mental o de parte emocional, se van abriendo. Y en general, casi todos tenemos alguna parte más bloqueada que otra, como mecanismo de adaptación a lo que hemos vivido o lo que sea. Y esto es el personaje. Lo típico de las barritas del personaje, de tiene más de esto, no sé qué. Es esto. Me encantan las stats. Sí. Digamos que eres un personaje sobreidentificado con la mente y el raciocinio. ¿Cómo subimos la stat de las otras dos? La emoción, la voluntad. Siempre es hacia adentro. O sea, siempre es... Para mí, ya digo, la terapia es esta. Es ir hacia adentro. Hay personas que pueden vivirlo desde otros puntos de vista, pero es algo que te permite ir hacia adentro. Sí que a nivel psicoanálisis también puede ser muy potente, pero como yo lo vivo,
llega un punto en el que ya no es con palabras, es que es a nivel energético y a nivel no físico. Entonces, algo que te permita ir adentro, la meditación. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo. ¿Yo puedo aprender artes marciales solo? Sí, pero bueno, no sé cómo y hasta qué punto. Ajá. Entonces aquí lo mismo, si tienes una guía, un maestro que haya recorrido todo este viaje interno, no tiene nada que ver hacerlo solo, ¿no? Entonces meditar solo sí. Yo cuando hice karate, yo entrenaba solo, pero yo iba al dojo con el maestro, que llevaba 40 años entrenando y había recibido toda la sabiduría de sus maestros. Entonces con esto es lo mismo y ya que cada uno pues vaya encontrando cuál es su manera. Pero para mí tiene que ser alguna terapia que te haga ir hacia adentro, la parte inconsciente. Y esto es en estados de conciencia no ordinarios. O sea, no como estamos aquí hablando, sino de esa otra manera. Porque si no, al final, la otra manera de trabajarlo sin ir adentro es con golpetazos fuera. Cosas traumáticas. Que no pasa nada. A un nivel da igual. Pero sí que es verdad que es más duro, claro. Hablé con Pablo André y me dijo que es una creencia limitante el hecho de que es el sufrimiento el propulsor de tu vida. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Crees que se puede mejorar desde el no sufrimiento? Sí, totalmente. O sea, yo siempre hablo del Kensho y Satori. Son las dos vías, que esto viene de Oriente, de hace miles de años, las dos vías de crecimiento del alma. Una es a través del sufrimiento y el dolor y otra es a través de la conciencia. Y eso en Cábala también se habla. Sí, el tema del dolor es que es una energía muy condensada. Es mucha energía, es muy rápida, es muy intensa. Entonces sí, se aprende rápido. Lo otro es la práctica diaria. Entonces, ¿qué es más fácil? Olvidarte y que te llegue un golpetazo y pues sí, está bien. Pero si tienes la voluntad de todos los días meterte adentro, que en general muchas veces no apetece. Yo cada vez que hago terapia se lo digo a mi terapeuta, no me apetece. Porque es duro y yo estoy luego un par de días ahí machacado. Pero sé que es así. O sea, sé que es eso, con conciencia, con luz hacia adentro, y luego, claro, a los 2 días ya me siento muy bien. O es generando cosas en el exterior que me traen eso, pero a nivel golpe. ¿Qué es la última vez que la vida te ha planteado que por aquí no era? Así a nivel dramático, quizá lo que más he tenido yo han sido rupturas. Que son situaciones muy dolorosas porque, claro, cuando hay un vínculo muy fuerte, es muy heavy como el personaje genera como un vínculo súper fuerte y el amor incluso es a través de la otra persona, ¿no? Entonces, el apego, ¿no? Sí. Entonces, para mí estos han sido como los más intensos. Pero luego siempre, cuando te metes adentro, en el día a día, todo el rato, hay cosas que dices, qué heavy, o sea, qué potente. Y quizá, por ejemplo, a nivel de construir cosas físicas, yo tenía idea de que sí, pero en cuanto me he puesto a construir cosas físicas, algunas reformas y demás, han sido como muchos conflictos, que tampoco ha sido algo muy grave, pero dices, wow, qué de energía me está llevando, que hay conflictos. Entonces, para mí esto es señal de escuchar y decir, vale, es que es por aquí, esta línea de vida la quiero. Entonces decía, vale, voy a sintonizar cómo sería mi camino si yo me pongo a construir cosas físicas, en plan un estudio, un centro de retiros o no sé qué. Y me di cuenta de que no, de que era parte de lo que el personaje pensaba que había que hacer, o que estaría bien, o que socialmente, pues mira, un estudio. Y sintonicé con esto del test del alma y dije, no. Entonces fue como un corte radical, al menos de momento. Luego no sé, dentro de unos años. Pero estás haciendo retiros. Sí, pero ya no pensando en que yo voy a construir lugares físicos, o sea, no la parte de construcción física, sino aprovecharme de lo que ya está construido, porque no es tanto mi camino construir cosas físicas, lo mío es construir más inmaterial, digital, información, todo esto. Me acabas de hacer despejo completamente, porque hay veces en los que, no sé, tienes, por ejemplo, personas que no que idolatras, pero como que quieres emular de algún modo, sí. Y ves todo lo que hacen y dices, vale, pues y yo tengo una ideología política. Bueno, pues si estoy a favor de Rusia o de Ucrania, pues entonces ya todo lo demás ya lo tengo. El cerebro de algún modo es como una máquina de encontrar patrones y de ceñirse a ellos. Sí. Y dices, hostia, ¿qué presión me estoy poniendo? Porque claro, mira, esto me pasa a mí. Por el camino espiritual por el que estoy yendo, lo que debería de hacer de hacer es hacer retiros, pero me sentiría súper incómodo haciendo retiros. Es decir, no creo que es algo que a mí me guste. Y pienso, ¿será ¿cómo
¿cómo se llama eso? El síndrome del impostor, que me está diciendo que no estoy preparado para ello, o es que simplemente es algo que no me llama a mí mismo. Este juego tiene mucho de esto. En plan, Ajá. ¿qué eliges? A ver qué eliges, a ver qué pasa. Y a ver de dónde eliges, y a ver. Y este es el juego, entonces no pasa nada. El no actuar sería lo peor. O sea, actuar y equivocarse, en el fondo es avanzar. Vale, Entonces, sí. yo no lo vería mal. Pero sí que es verdad que cuando ya te metes muy adentro, ya puedes percibir de antemano. O si has probado. O sea, por ejemplo, si nunca has hecho retiros, yo probaría algo Claro. que no fuese muy complejo y entonces tú puedes saborear la energía. Para mí, para elegir, siempre es bestial sentir. O sea, cuando yo quería estudiar una carrera, Sí. yo empecé a estudiar física, pero no sentí que no era ahí, o sea, para nada. Vale. ¿Qué hice? Pues fui a varias facultades y sentí, a ver, ñam, ñam, ñam. Qué bueno, tío. Y cuando iba a mudarme, que antes me has preguntado que por qué Asturias, yo hice como 5.000 kilómetros yendo a diferentes lugares. Iba sintiendo, a ver aquí, no, a ver aquí me gusta, pero... Entonces iba sintiendo. Me encanta. Si no, es que a veces es complicado saber si sí o si no. Y con los retiros, pues es lo mismo. Y ahora yo que el tema de las construcciones físicas o cosas físicas, he probado una cosa que realmente es a pequeña escala, pero la he probado y digo, no. Entonces sí, quitarse esas losas de lo que se debería... Uf. Es que, claro, solo existe desde el personaje eso, solo existe desde la mente. Porque estás viendo en el mundo exterior algo que te está reflejando a ti y dices, vale, debería de seguir este camino porque hay un packaging que es Claro. el que tengo que seguir. No acaba de... A mí lo que me pasa es que ahora estoy trayendo muchísima gente pues, de lo que me interesa, el puro tirar del hilo de la curiosidad. El podcast es perfecto. Hay veces, mira, un ejemplo súper bueno. Tengo que pillar 5 invitados al día para dejármelos preparados. Claro, tengo que hacer 5. Si tengo que hacer 5 al día, tengo que prostituir mi propia curiosidad. Ya. Porque la estoy dejando de lado, porque son 5 al día, en 24 horas, que no existe. Entonces, busco, anoto y luego no llega a venir el invitado y no me interesa, ¿no? Pero digo, hostia, no, quítalo. No estaba siendo fruto de mi curiosidad. Entonces, el podcast es perfecto como un trabajo de autoconocimiento, que es lo que me llama, que me interesa. Y es fluir, es lo que tú dices. No tengo que seguir nada. O qué libro lees, ¿no? Sí. ¿Qué libro lees? Es el puro ejemplo de esto. Bueno, me van llegando señales del destino y de repente, joder, todo el mundo me habla de dejar ir, tío. ¿Qué es esto? ¿Cómo se le llama el sistema? Esto del cerebro nervioso reticular o no sé qué cosa. Eso que cuando ves un coche rojo te empiezas a fijar en los coches rojos. De repente, dejar ir por ahí. Sí. Ah, te voy a hacer caso, tío. O sea, ya no tengo otra. Y me lo pillé y digo, vale, es lo que me estaba diciendo el destino. Ya. Sí, esta es una magia de la vida. Porque, claro, el control lo quiere la mente. Pero igual ya hay un control en el propio fluir de la vida y se trata de permitir que esté este control. Entonces, es como una célula de mi cuerpo queriendo controlar lo que ocurre ¿Sí? cuando hay un orden mucho más complejo. Qué buena metáfora. Entonces, por eso la escucha y la escucha de lo que te entusiasma. Porque sí, es muy fácil ver patrones de otras personas, pero al final ahí hay un gran bloqueo. Porque piensas que eso es lo posible, y a lo mejor lo tuyo es mucho más potente, y piensas que esa es la manera, y ese es el cómo. Entonces, por eso se nos va metiendo, ¿no? Esa es parte del camino, pero por eso es siempre lo que te hace sentir bien. Igual es que es un camino totalmente diferente, y de hecho es que cada uno tiene su camino, y quizá la clave es cómo de auténtico está siendo en tu vida. ¿Cómo se aumenta la autenticidad? Para mí es el trabajo interno para saber cuándo es personaje y cuándo es esencia, ¿Vale? y permitirte elegir lo que quiere tu esencia. Y es un tema de permiso. Mucha gente no se da el permiso. No, hay una frase buenísima que al estar fluyendo con el universo y no tener nada, no te la puedo leer, pero era de Chris Williamson, que es el podcaster que yo más sigo, que era, no es difícil hacer lo que quieres, sino es difícil elegir lo que quieres. Es decir, it's difficult wanting what you want to want, not doing what you want, o algo así. Rollo, Sí. claro, eres una
persona, un alma que ha ido recibiendo inputs externos de una sociedad que valora X cosa y entonces tú vas cogiendo estos aparentes intereses. Sí. Pero a medida que vas desarrollando, creé una empresa a través de la disciplina, quería el reconocimiento, quería el Claro. tal. Estoy amargado, tío. ¿Qué cojones? Eso es equivocarse en lo que quieres, en lo que quieres querer. Sí, tal cual, tal cual. Y además es que justo también lo hablamos con Magali esto, le sacamos un vídeo dentro de poco, porque no es lo mismo la necesidad que el deseo. Y es curioso porque en el budismo se habla de como que el deseo es la fuente de todo lo negativo, no sé qué, pero realmente es una mala traducción. O sea, no es el deseo en plan lujuria. O sea, en el budismo se refiere al deseo en plan Vale. lujuria, el apego, la carnalidad y todo esto, ¿no? Pero desde esta parte más de personaje. Pero no se refieren al entusiasmo, no se refieren al deseo como lo diría la Cábala, que es el deseo del alma de recibir luz, de experimentar al máximo este juego, alineado con la misión que tiene el alma, ¿no? Y ahí sí, o sea, es deseo al máximo, pero claro, es separar por un lado lo que el personaje desea o necesita para tapar sus agujeros y sus miedos y todo esto, o por otro lado lo que realmente el alma desea. Pero esto que el alma desea suele estar súper tapado, porque no está aceptado, porque está en voz bajita y grita mucho más lo otro, casas, coches, dinero, no sé qué. Y sin embargo esto es lo que desea el alma, es lo que genera la magia. O sea, eso es lo que genera máxima, porque es donde estás en mayor expansión. Es donde generas una energía totalmente diferente, estás en sincronicidad, ocurren oportunidades, haces algo único, eres magnético. Sí. Te nace, es consecuencia, no es consecuencia de disciplina, es consecuencia Claro. de seguir tu camino. Naval tiene una frase que es: Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want. Sí, la conozco. A mí no me gusta mucho. Ya, es justamente lo que te iba a decir. Como Sí. el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que lo consigas. Claro. Yo creo que el vocabulario es muy importante, porque Ya. igual que disciplina y compromiso, ¿qué diferencia hay? Es un constructo mental que nosotros creamos, pero es difícil. Que, por ejemplo, una palabra puede ser para ti una cosa y para otra Sí. persona otra. Entonces, claro, deseo desde el punto de vista de necesidad de personaje o deseo desde el punto de vista de alma, ¿no? Claro. Podríamos hacer una distinción. Vamos a crear una palabra. Podríamos hacer una distinción entre deseo por necesidad de validación y deseo de lo que a ti te nace, de algún Sí, modo. yo con Magali lo que hablábamos era esto, es por un lado la necesidad, y está bien, porque cuando cubres la necesidad, una casa, ropa, tal, un montón de cosas que sí que el personaje necesita Sí. para recorrer, pero eso está cubierto y listo. Pero el tema es cuando te quedas toda la vida con esa rueda. O sea, ya tienes coche, más coches no te va a traer nada. Ya tienes millones, no, más millones no te va a traer nada, ¿no? Ya es otra cosa, es otra cosa. Y esto con Mario Sabán, que es súper conocido del tema Cábala, que le entrevisté, decía esto. Dice, en el siglo actual solo hay dos posibilidades, el suicidio o la espiritualidad. Dice, porque ¿cuántos coches más? ¿Cuántas casas más? ¿Cuánto más? Si es que ya es otra cosa. Y son las esferas del árbol de la vida en Cábala. Son diferentes esferas de la vida, son los sefirot. Cuando ya tienes la necesidad cubierta, ya es otra cosa. Y ya es otro nivel, otra dimensión. Y es imposible rellenarlo con lo material, porque no es material, es a nivel de alma. Hay algo dentro de mi personaje que quiere conseguir aún todo, coches, relojes y todo eso que se dice. ¿Hasta qué punto puedes tener todo eso y no identificarte con ello? Es decir, tú puedes tener 20 Lamborghinis y estar espiritualmente sano sin necesitar más. ¿O esa posibilidad no existe? Imagino que depende del camino de cada uno, porque habrá personas que en su camino, en su propósito, necesitan muy poco material para venir, o sea, para hacer lo que han venido a hacer. Pero hay personas que sí que requieren quizá algo más. Por ejemplo, yo tengo un estudio audiovisual y tengo ahí, no sé, 150.000, 200.000 euros metidos. Quizá eso es visto como mucho dinero. Sí. Y para otras personas sería muy lujurioso. Sin embargo, yo es lo que utilizo en el día a día para hacer todo lo que hago. Y yo diría que no es posible. O sea, estás identificado con eso en la medida en la que eso te define. Es decir, cuando buscas tu identidad en eso externo, ahí ya sí es personaje. Pero si simplemente lo aprecias, o sea, yo lo aprecio, a mí me encantan las cámaras, las aprecio, pero bueno. ¿Tienes lujos?
Depende de lo que consideres lujo, claro. Vocabulario, ¿no? Para mí donde vivo es un lujo. Pero es una casita en una aldea, o sea, no hay nada, hay ovejas. Pero es salir por la noche, respirar ese aire, ver las estrellas, que hay muchísimas estrellas, huele todo bestial, la energía, o sea, para mí es el lujo máximo. Y viajar, yo tengo una autocaravana, viajo en autocaravana, dormir en naturaleza, para mí eso es un lujo máximo. O sea, yo digo, esta es mi expresión muchas veces en el día a día, esto es el lujo máximo. Entonces sí, lo que pasa que, claro, lujo sería relojes, coches caros y eso no me llama. O sea, sí tengo un buen coche, es un Toyota, funciona bien. Y yo estoy muy contento, a mí me encanta, yo voy en el coche y yo me encanta. Parece que conduce solo, no sé qué. Pero ya está, o sea, está cubierta esa necesidad y no necesito lo otro, porque no me ayuda en mi camino de alma. O sea, aunque mi coche fuese más caro y que costase 3 veces más, no me trae nada en mi camino de alma y en los proyectos que creo y en las cosas que me llaman profundo en el día a día. No me traería nada más. Se ha hablado sobre el concepto de identificarse, no identificarse con ello. Había un concepto muy bueno que me lo dijo un psicólogo, ¿cómo era? Bueno, me lo voy a atribuir yo. Era diversificar tu identidad. Si tú pones mucho peso en Jordi podcaster o en Jordi creador de startup o en Jordi amigo incluso o familia o lo que sea, cuando una pata se tambalea, te afecta mucho. O cuando tú pones la identidad en personaje que tiene muchos coches caros, por ejemplo, y dejas de tenerlo. Entonces, el primer paso era diversificar la identidad lo máximo posible en cuanto a familia, amigos, o sea, como muchos conceptos de ti mismo para que no se tambalee, pero el nuance aquí era dejar de identificarse en general. Y la típica pregunta que hago es como, ¿quién eres? Y la persona espiritual, nadie. O sea, no me identifico con nada. ¿Quién eres tú, Rubén? ¿Quién soy? A nivel de identidad, ¿qué te crees que eres de ti mismo? Como lo entendería la gente que lo recibe en plan a qué me dedico, profesión y demás, o a nivel... Sí, en general, sí. En ese concepto, ¿quién eres, sabes? ¿Cómo te defines, exacto? Es verdad, ¿conoces a alguien en un bar? ¿Quién eres? Esa es la pregunta. Ya, sí. La verdad es que nunca sé qué... Suelo adaptarlo a la persona, en plan, porque claro, también hago muchas cosas, entonces... Poco auténtico por tu parte. Claro, porque es como, ¿por dónde abordo? Tema espiritual, tema audiovisual, tema empresarial, tema redes sociales, tema escribir, tema fotografía, es que son tantas cosas. Pero quizá lo que yo tengo un vídeo que hice hace muchos años que era tal cual esto, no te identifiques. Y yo estudié filosofía, pero nunca he dicho que soy filósofo. Sí, eso es una identidad que me gusta, filósofo. ¿Sí? Pero a mí nunca me ha salido decir... Porque es que, claro, si conectas con diferentes partes de ti, hay cosas que no pegan, o sea, es que no resuena nada. Entonces yo cuando conecto es como, soy filósofo. No. Y ¿cómo es el test kinesiológico ese? ¿Has escuchado hablar de él? Sí. ¿Soy filósofo? ¿Me lo mido? No, esto no. Podría ser una manera. Y luego fotógrafo, videógrafo, empresario, no sé. Entonces yo siempre me gusta decir que yo hago esas cosas. O sea, es buena. Yo estudié filosofía, yo hago fotografía, hago vídeo, he creado una empresa, o sea, yo hago estas cosas. Pero a la hora de ser, no, porque no soy esas cosas. O sea, no es mi identidad. O, por ejemplo, muchos años, claro, yo fui vegetariano, pero yo no decía yo soy vegetariano. Yo decía yo no como carne o pescado. Ah, qué buena. Porque es como no soy. Y luego sí que eso llevó a un proceso de desidentificación, porque sí que me di cuenta que me costaba mucho comer ciertas cosas aunque mi cuerpo me lo pidiera. Entonces ahí me di cuenta que sí que había cierto nivel. Pero cuando lo conversaba era no soy, o sea, no soy esto. Mi personaje, bueno, puedes decirlo, ¿no? Entonces yo sí que creo que cuando soy, o sea, no es lo mismo decir yo soy esto, que yo hago esto, o otro tipo de expresiones que es simplemente el estado en el que estás ahora. Porque a lo mejor yo no soy esto dentro de un mes o un año. ¿Y el ser? ¿Qué es el ser? ¿Es el alma? ¿Es el todo? Claro, estas son preguntas, no sé si tienen respuesta, ¿no? Porque creo que hay ciertas preguntas que ya son como inherentes a la realidad. Entonces, ¿por qué la realidad es? Pues es que ya está, es. Porque yo soy, es que soy. Y eso ya, como yo estoy aquí, yo soy, no puedo no ser. Porque la definición del no ser es que no es. O sea, lo que no es, no es.
Entonces no puede ser. Entonces simplemente hay cosas que simplemente son, no veo más opción. Vale. Así que, ¿qué es ser? Si tuviera que sacar una definición, sería quitar todo lo que te bloquea o te está impidiendo simplemente... Barras. Entonces sería más un quitarse, no un ponerse. Qué incorrecto el pienso luego existo, ¿eh? ¿Qué daño ha hecho eso? Descartes de sus cosas, pero bueno, también tendría su función en la evolución. Qué incorrecto, aparentemente. Pregunta más pragmática. Tú gestionas una empresa grande. ¿Cómo haces para no identificarte con lo que vas a ganar? ¿O cómo compaginas la espiritualidad con el querer más dentro de una empresa? Sí, es un reto. Bueno, tampoco es grande, sería mediana, pero sí que quizá llegue a ser grande. Entonces, esto también es un reto porque es muy fácil decir, bueno, si ahora estoy con esto y estoy ganando esto, si gano 10 veces más, pues mucho mejor, ¿no? Porque así podré hacer lo que me dé la gana. Sí. Y sí que desde un punto de vista está bien, pero si se suelta el necesitar llegar a esa cifra. Vale. Yo lo que creo que es potente es a principio de año, o bueno, realmente a finales del año, planificar el año siguiente y hacer... escribir todos los objetivos que tienes a nivel personal y profesional, a nivel de empresa. ¿Desde los números, desde el business plan o desde lo que tú quieres y será consecuencia? Es decir, ¿sí que intentas controlar el futuro de algún modo a nivel monetario? ¿O? Como yo lo percibo ahora, porque en estas áreas yo voy aprendiendo un montón, pero bueno, como yo lo percibo ahora es, primero fijas los objetivos a nivel personal. Entonces, ¿qué es lo que quieres lograr a nivel personal como persona? En estas áreas me gustaría trabajar o... si vivo en tal sitio querría ir a ver a mi familia tantas veces, o quiero trabajar este área, me gustaría explorar el área relacional más, o tener ciertas experiencias tal, o ir a 2 retiros. Bueno, poner todos esos objetivos y luego adaptar el plan de negocio a todo eso personal. Qué interesante. Es como creo que funciona mejor. De hecho, es lo que me va enseñando mi mentora de negocios. Y aunque suelo ser un poquito... O sea, mi mente no tiende al orden. Sí me gusta esquematizar y estructurar, pero tiende a... Soy muy aire, entonces muchas cosas en la cabeza. Pero me parece que esa estructura es bestial porque te da dirección. Y entonces, si lo haces a nivel personal y luego a nivel de empresa, dices, vale, a nivel de empresa, ¿qué es lo que quiero lograr? Pero no cifras primero. Es decir, ¿qué objetivos? Por ejemplo, quiero hacer un retiro, quiero hacer 2 retiros, quiero hacer un evento presencial, quiero crear estos productos, quiero crear esta empresa para que ayude a tal. Y luego ya, vale, y con eso, entonces, ¿cuánto dinero me hace falta? Porque necesitaré tal equipo, necesitaré tal. Calculo todo lo que me conllevaría eso. Vale, entonces, ¿qué productos? O sea, ¿cuántas ventas tendría que hacer de cada producto? Vale, entonces, para llegar a esas ventas, ¿cuántos contactos tendría que generar? Y para generar esos contactos, ¿cuántos contenidos tendría que hacer? Y entonces ya hay como mucho más propósito en todo. O sea, está todo mucho más claro. Ya no es más por más, sino que es, vale, para yo vivir todo esto, que habiendo hecho test del alma es lo que sí que me gustaría vivir, haría falta generar todo esto, y entonces ya con esto estaría logrado. ¿Que viene más? Bueno, genial. Pero ya no sería una necesidad. O sea, ojalá tú tener algo para apuntarlo porque me ha parecido... súper buena forma de entender un business plan desde el punto empresarial. Yo soy Capricornio, ¿sabes? Y casa 10 en todos los astros, pura ambición, ¿sabes? Como más siempre. Claro. Y yo vengo de crear una startup que al final es un ambiente en el que acompaña muchísimo. Tienes inversores, tienes que crecer un X porcentaje al tal. Yeah. Entonces, yo me baso desde los números que he dicho que no existían, pero anda que no existían para mí y siguen existiendo. Entonces, tengo como una costumbre de... más por más. Yeah. Simplemente más. Y estoy en una situación ahora un poco curiosa, ¿vale? Porque saqué... Es que no puedo entrar muy en detalle. Da igual. Saqué cierto dinero y podía vivir con él y ahora el podcast de repente empieza a ir bien, tiene posibilidad de monetizar y digo, guau, este mes hemos hecho 4.000 y pico. Y claro, veníamos a hacer 1.000 en AdSense y ya, ¿sabes? Sí. Y digo, guau, hostia, ahora entro en modo dinero. Voy a intentar facturar lo máximo posible. He puesto objetivo de este mes de mayo 10K. Y digo, uy, espera, ¿por qué? ¿Sabes? Como, claro. ¿qué estoy intentando perseguir? Y es, creo que lo correcto es intentar pensar lo que tú dices, el objetivo global de por qué quieres el dinero,
y que el objetivo del dinero se convierta en poder crear más. Ese es cuando a ti te apasiona, por ejemplo, estas conversaciones. Yo quiero tener conversaciones en un estadio de fútbol, si hace falta, guapísimo, con un equipo súper guay, con el que poder pagarle súper bien. Entonces, esa es la motivación, el hecho de poder ganar más para poder hacer más de lo que estás haciendo. Sí. No tanto el número por el número. Y creo que es una muy buena forma de bajar a nivel empresarial lo que quieres hacer a través de los objetivos. Claro. Digamos, por ejemplo, para mí, algo que es importante es tener un equipo cohesionado y contento. Es algo que nunca he hecho, que he sido mal jefe y ahora estoy mudándolo y me siento muchísimo mejor. Con lo cual, objetivo principal, que todo el mundo cobre bien y que esté contento haciendo lo que hacen y que sea una familia. Eso, claro, luego a ver cómo lo traduces a números, ¿no? Pero claro, necesitas dinero para poder pagar bien, por ejemplo. No sé, otro objetivo sería poder hacer, en vez de un podcast a la semana, 2. Porque pues necesitas más equipo, porque quiero simplemente más conversaciones y crecer más rápido. Y no sé, me parece muy interesante el hecho de bajar los objetivos numéricos a lo que quieres conseguir. Claro, es que si no, es lo que decía, es confundir propósito con resultado. O sea, facturar más al mes no es un propósito, no es porque es un resultado. Entonces, si tú tienes el propósito, es que directamente todo va a funcionar mucho mejor, porque tienes mucha más claridad. Y entonces, porque Magali suele decir, cuando no hay propósito, los resultados o no llegan o no te llenan. Porque tú dices 10K, pero luego igual son 20, luego son 50. ¿Y por qué? Pues porque sí. Pero claro, es insaciable. Entonces es todo el rato el personaje queriendo más. Y claro, es que esto nos pasa a todos. A todos, en cuanto te descuidas, el personaje quiere más. Porque así tendrá menos miedo, porque así estará más protegido, porque así tal. Claro, eso es que no llena. O sea, la cosa es que no llena. Y se puede conseguir. O sea, para mí no es que existan las dos opciones, es que sí que se puede conseguir todo. Sí. Se puede conseguir todo desde el miedo y desde la disciplina. Y lo que pasa es que nunca llena. O sea, no llena. Me acuerdo hace un par de años que me puse objetivo... es que no puedo entrar en números tan concretos. Bueno, da igual. Como me puse un objetivo súper... ido y casi llegué y digo, hostia, qué buena forma de decirle al universo que quiero conseguir esto, ¿no? Si al final se consigue, es una forma de autoprogramarte de algún modo, pero ni de coña llena. O sea, es como tienes una acción y una consecuencia. Tú estás yendo a la consecuencia sin tener en cuenta la acción. ¿De qué te sirve? Claro. O sea, yo qué sé, vas a trabajar 10 horas al día en algo que no te guste para conseguir una consecuencia, que es que no tiene sentido. Es estar apuntando al final en vez de al principio. Ahí el mando lo tiene el personaje. Ajá. Entonces, cuando se acaba la partida, el jugador hace... La he liado. Y ahí es cuando la muerte sí que jode, porque te has dado cuenta de que no has vivido. Claro, y el viaje después de la muerte entonces es muy diferente. ¿Eso lo crees así? Tengo un vídeo en el canal con mi terapeuta y se llama así, la muerte no es igual para todos. Wow, y su maestro lo habla que es el gran viaje. Entonces, bueno, y un montón de filósofos yo que leía y demás, realmente decía que la vida es un viaje hacia la muerte, o sea, es un camino hacia la muerte. Porque tal cual hayas vivido la vida, así va a ser la muerte y lo que venga después. Entonces, de nuevo, no pasa nada, todo está bien, pero claro, hay cosas que están más ricas que otras, entonces mejor comerse cosas ricas, ¿no? Que estén ahí pochas. Entonces, con esto es lo mismo. Y yo sí que tengo esa sensación, sensaciones de recuerdos de haber terminado una partida y decir, ostras, ¿qué era esto? Se me había olvidado. Entonces sí que creo que pueden llegar la típica historia de Alejandro Magno, que él dijo que cuando muriera, estaba ya a punto de morir, quería que le sacaran en el pasacalles como se llame, el desfile que hacían cuando moría, que le sacasen en horizontal, cubierto, como le llamaban, pero con las manos por fuera de la tela que le cubría. Como diciendo, llevo toda la vida persiguiendo las máximas riquezas y conquistas del mundo y siento que me voy con las manos vacías. ¿Por qué es esto? Es lo que dice la Cábala. Lo material es que no son las mismas piezas. O sea, es este juego de los niños. Lo material no encaja en lo espiritual. Y no solo somos material. Entonces, por mucho que quieras con lo material rellenar lo espiritual, entonces cuando ya te des cuenta de que el juego era lo material y eso solo queda ahí y todo lo otro estaba vacío, ahí es cuando te llevas el batacazo. Qué interesante, tío. Yo llevo mucho tiempo con ansiedad crónica, ¿sabes? Con estrés todo el rato. Ahora lo estoy cambiando por primera vez, pero siempre le he preguntado a la gente,
¿Cómo supero el miedo a morir? ¿Cómo supero el miedo a morir? Desde la racionalidad, ¿sabes? ¿Cómo entiendo que la muerte no es mala? Y me estoy dando cuenta que no es nada... La mente no lo puede entender. O sea, estoy perdiendo el miedo a morir a medida que me voy conectando más conmigo mismo. Y es como... Claro, la sobreracionalidad. Intentas entender las cosas. Se vive. Esto se vive, de algún modo. Sí, cuantas más experiencias tengas de lo no material, más pruebas literales en tu cuerpo tienes de que no es el final. Lo que pasa que el cuerpo está programado para sobrevivir al máximo y evitar la muerte en este juego. Entonces tampoco puedes luchar con eso, yo creo. Pero sí que es verdad que, de nuevo, ¿quién toma las riendas de ese área en tu vida? ¿El personaje o el jugador? Porque cuando es el jugador, y incluso un montón de gente ha tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y ya lo has vivido, ya has pasado el umbral y luego has vuelto, que incluso en Egipto este era el proceso de sacerdocio, era el camino para salirte del cuerpo. Estabas aislado durante varios días en una cámara totalmente aislada, te separabas del cuerpo y si habías hecho buen entrenamiento sabías volver. Cuando sabías volver ya sabías lo que ocurría. Entonces ya tenías la capacidad de sanar a los demás. ¿Cómo? Cuéntame más sobre esto. No lo he escuchado nunca. Claro, si tú has salido del personaje y te has dado cuenta de la película y has estado como jugador, la perspectiva que tienes de cómo funciona el juego es totalmente diferente. Así estás solapado con el jugador, o sea, con el personaje y el juego, ¿no? O sea, te has salido de aquí, has visto cómo funciona todo. Entonces, en Egipto ese era el proceso. Yo sé poquito, ¿vale? Pero bueno, había unas cámaras totalmente aisladas, selladas, y durante muchos años, que de hecho, bueno, puede ser que Jesucristo hiciese este proceso también, hay alguna idea por ahí. Entonces, durante años estabas preparándote para entender todo esto, para entenderlo dentro de ti. Y entonces pasabas unos días ahí dentro de esta cámara, entonces por medio de estar totalmente aislado de cualquier estímulo sensorial, sin comer ni beber ni nada, al final te separabas del cuerpo. Entonces en ese proceso, si sabías encontrar el camino de vuelta, entonces tenías un nivel superior de conocimiento y de comprensión de todo y podías sanar a los demás y eras sacerdote. Y te llevaban a las mastabas, que no son las pirámides, sino son estas como escalonadas, y pasabas ahí unos días con aceites esenciales, que de ahí la aromaterapia egipcia, que es muy conocida, para encarnar de nuevo del todo en el cuerpo. Wow. ¿Y cuánto tiempo se pasaban ahí? ¿En la cámara esta o en el...? Sí, en la cámara. Ya digo que no sé los detalles. Son también por cositas que he ido viendo, pero creo que no sé si era como una semana o así, puede ser. Y luego depende del proceso, como en las mastabas era diferente, depende de cada uno. ¿Te imaginas que esto pasara ahora con lo adictos que estamos a la estimulación? Nos meten una semana en un sitio sin nada. ¡Wow! Bueno, ahora están los retiros de oscuridad. Cuéntame. Esto acabo de entrevistar hace poquito a Mantak-Chia y él me lo contaba, que él los realiza en más lugares. Y esos son diferentes, pero estás, creo que hasta 3 semanas, en un edificio que está totalmente preparado para que no entre nada de luz. Absolutamente nada de luz. ¿Vale? Y no puedes llevar nada dentro que tenga nada de luz ni nada. ¿Has dicho 3 semanas? Sí, hasta 3 semanas. Y entonces ahí te van pasando la comida, vas teniendo talleres y se van haciendo cosas con profesores, pero todo totalmente oscuras. Y la entrada es como un zig-zag de cortinas oscuras para que no entre nada de luz y todas las ventanas tapadas. Pero con otra gente. Sí. Y el objetivo de eso es disolver el personaje. Claro, con eso lo que consigues es entrar muy adentro. Y lo que cuenta Mantak-Chia es que puedes tener experiencias muy similares a las que se viven con DMT y estas sustancias o plantas sagradas, pero dice que de otra manera, porque es endógeno, se dice. Sí. Okay. Entonces, según él, lo que ha experimentado él, dice que tiene otra cualidad y sería como más verdadero, según lo que dice él. Yo no lo sé, no lo he experimentado ninguno, entonces es lo que dice él. Entonces, lo que consigues es eso, es como una especie de desbloqueo de todos esos muros que tiene el personaje y que bloquean. Hablábamos con Juan hoy una cosa muy interesante, que era como el proceso del desidentificarse del ego un poco. Como al principio estás en modo victimista, todo te pasa a ti, todo lo concibes como qué putada de la vida. Claro. Y luego había otro tipo de ego que está muy guay, que es el ego controlador y el ego que quiere cambiar a las personas. Y me parecía muy interesante, quiero debatirlo contigo. Por ejemplo, al principio con tu familia, ¿no? Tus padres te victimizan, han pasado esto, tal. Y luego, cuando el ego evoluciona, les quieres cambiar. Ah, no, Bien. ahora...
El ego espiritual, sí. ¿Cómo era? Como se manifiesta de distintas formas. El ego según el punto de conciencia en el que estés. Y claro, eso me pasaba hace poco. Digo, hostia, quiero cambiar a mi madre para que esté mejor, quiero tal. Claro. Y luego dices, hostia, otra vez el ego corregidor. Qué putada, el ego patronizer, ¿sabes? Sí. Y luego te das cuenta de que tienes que trascender eso y todo es perfecto. Tú tienes que trabajarte en ti, ¿no? En entrar en lo máximo posible y a través de tu propia influencia de cómo eres ya irás cambiando la vibración de los demás. Oh, eso es ego también. Irás influenciando de algún modo, ¿no? ¿Qué opinamos sobre esto? Sí, es un temazo, porque no sale... O sea, si lo vas trabajando mucho, pues va saliendo menos, pero sale solo el querer cambiar al otro. Este es un temazo y yo lo que creo es que todo lo que proyectamos hacia afuera realmente es de dentro. O sea, cuando quieres cambiar al otro, quien te quieres cambiar es a ti mismo. Interesante. Entonces, en la medida en la que te das cuenta de esto y te das cuenta de que igual que uno mismo ha tenido su propio proceso de crecimiento orgánico y en unos años, o sea, cuando tenías estos años era de una manera y estos todos tienen su proceso y quién soy yo para juzgar por qué su alma ha elegido ese timing. Entonces, como, ya está. ¿Y hasta qué punto? Porque si eres una madre y tu hijo se está drogando cada día y tienes miedo a que muera, ¿hasta qué punto? Es que no puedes cambiar nunca al otro. Entonces, por algo están viviendo eso. O lo típico de tú te empiezas a sanar y quieres estar bien y comes mejor y quieres que tu familia también lo haga. Pero es que si nos salimos del personaje y nos ponemos como jugadores, ellos como jugadores han escogido ese juego. Lo han escogido por algo. Entonces, en la medida en la que yo esté juzgando lo que ellos están viviendo es que realmente estoy como juez y también estoy como juez de mí mismo y no me doy cuenta. Entonces, sí que hay situaciones que son muy duras, pero la cábala dice, desde 0 a 12 años, lo que le pasa a la persona es 100% responsabilidad de los padres. Ajá, de 0 a 12. De 12 a 21 es mitad padres, mitad de la persona. Vale. A partir de 21 es 100% de la persona. Vale. Entonces... Eso es un buen... sé que es un tema, pero es que es un dejar ir. Si te paras a pensarlo, puede llegar a ser contraproducente el hecho de intentar dejar que tu hijo se drogue, ¿vale? Esto puede ser rollo heavy de escuchar, pero claro, quizá si le dejas seguir su camino, se da cuenta que tiene que cambiarlo por él mismo, y si se lo prohíbes, de algún modo como enfatizas o le incitas a que siga haciéndolo. Claro, cuando quieres cambiar algo, lo que se está generando es un potencial excesivo, que dicen Transurfing. Es decir, estás volcando una energía en un péndulo, que se llama. O sea, hay estructuras en la realidad que te arrastran. O sea, son como estructuras, podría ser un gobierno, podría ser una secta, podría ser simplemente una dinámica social, podría ser una nación, de pertenencia a una nación. Son como estructuras y lo que buscan es que más gente se adhiera a esa estructura, ¿no? Vale. Entonces tú, en la medida en la que estás queriendo que alguien no se adhiera a un péndulo, que puede ser las drogas, la depresión, que el mundo se va a acabar, el control político, en la medida en la que tú no quieras que eso ocurra, estás proyectando energía al péndulo, a la estructura. ¿Y cuál es el movimiento idóneo en este caso? Siempre es adentro. O sea, nunca es afuera. Yo me doy cuenta, por muy loco que pienses, nunca es afuera. Porque es una proyección. O sea, hay varias versiones. Todo lo que estoy diciendo, por supuesto, es mi versión, ¿no? Tú podrías pensar que estamos en una simulación impuesta tipo Matrix, o es que es cada uno el que está como personaje y jugador creando su propia simulación. Entonces, por eso es una proyección de nuestra conciencia. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, absolutamente nada de lo que ocurra fuera es por razón externa. O sea, todo lo que ocurre fuera es por una razón interna. Entonces, eso que está haciendo los padres o el hijo o lo demás, ¿qué está expresando, qué está materializando de tu interior? Y eso es lo que normalmente no queremos ver. Entonces, lo que ocurre, que es muy mágico, es que cuanto más trabajas en tu interior, pero no porque querer cambiar al otro, porque te das cuenta de que el otro o lo que está fuera te está reflejando lo que no ves, sí, de repente la realidad cambia. Pero no porque lo busques,
porque entonces estarías otra vez en la misma dinámica, ¿no? O sea, no estás buscando cambiar al otro, es como, vale, a ver, de repente empiezas a ver cosas ahí que no habías visto y habrá gente que dice que entonces directamente te vas a otra línea de tiempo, o sea, a otra dimensión, universos paralelos, multiverso, bueno, podría ser una explicación, pero el caso es que la gente a tu alrededor ya no es posible que, si tú realmente has transformado tu energía, Sí. y has transformado eso que estaba inconsciente, no es posible que la gente siga igual, porque ya no hay esa vibración. O sea, porque si tú estás creando la realidad como proyección de tu conciencia y tu interior ya es diferente, la realidad es diferente. Esto lo explica muy bien en el Transurfing y Joe Dispenza y bueno, Sí. toda esta corriente de física cuántica y demás. Pero sería que no hay una única línea de tiempo. De hecho, es que no habría ni línea de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás en la línea de tiempo que sea acorde a tu nivel de conciencia. Y todo lo que ocurra en esa línea de tiempo, toda la gente que te encuentre y todo eso, es una co-creación de gente que está resonando en esa misma... Dios. Vaya fumadas, Sí, son temas súper abstractos. Qué guapo. Pero es muy loco porque en el fondo da igual si eso ocurre o no, pero es que cuando tú transformas tu interior, tu exterior se transforma. Es que es tal cual. 100%, no hay duda. El último día hablaba con una persona y me dijo como comentario un poco negativo. Y dije, comentario negativo, no te quejes. Ay, no, espera. El ego corregidor, el ego de no me transmitas mala vibra. Y cuando dejas de hacerlo, al principio tienes que ser consciente, porque si no te sale, no me mandes mala vibra, ¿sabes? Sí. Pero cuando dejas de hacerlo, te das cuenta de que dejas de hacerlo contigo mismo. Que esa es la gracia, Claro. la exigencia de los demás, bueno, exigencia, ¿no? Como concepto, tanto para ti como para los demás, porque al final es lo mismo, de algún modo, Sí. como eres tú mismo. Y cuando pienses que estás haciendo un bien por el otro, por no corregirle, no, es por ti, es por tu concepción de la vida. Sí, es un temazo y claro, la gente que no se mete en redes quizá no lo percibe, pero tú también que estás, yo creo que es un camino de crecimiento espiritual bestial, es ponerse en redes sociales. Lo es, te fuerza. Porque son miles de espejos diciéndote miles de cosas de ti. Entonces, claro, lo puedes tomar para reforzar el ego, en plan, te vuelves más duro, más tal, o te quemas, o lo puedes usar para mirar adentro. Y aún así, bueno, depende del día, igual un día estás más así y de repente... Te entra, no hay tu tía, aquí vamos de elevados conscientes. Sí. Estamos, o sea, si estamos aquí en este juego es porque hemos escogido venir al juego a jugarlo. Y entonces es por algo que venimos a hacer, ¿no? No porque ya sea... Bueno, igual hay gente como Jesucristo que ha venido ya a enseñar, pero aún así, si ha venido ya, no sé, algo vendría a trabajar, ¿no? Las redes son una exponencialidad de la realidad. Y al aumentar la realidad, de algún modo tienes que reaccionar de una forma más fuerte, ¿no? Claro. Porque esto lo digo mucho. A ti, o sea, a todo el mundo le critican en algún momento. sí. Te expongas o no te expongas, tu amigo del pueblo te está criticando. Y no pasa nada, no es problema. Es decir, desde un punto de vista de su nivel de conciencia el que está proyectando sobre mí. A mí Claro. eso no me afecta. Entonces... pasarte está pasando, porque te escondas y no te expongas delante de una pantalla no significa que no te vaya a pasar. Ya. Simplemente te exponencializa la realidad el estar en redes. Y al final, si entiendes que todo es una proyección del estado de conciencia en el que se encuentra la persona, pues... Claro. Pero también hay ciertos aspectos que, como si una crítica se repite, pues igual hay algo de realidad, ¿no? Igual hay algo que te está mostrando que deberías de cambiar. Sí, también está bien escuchar, porque sí que es verdad que puede ser algo interno, pero no tiene por qué ser a transformar o a ser negativo. Por ejemplo, yo en el canal audiovisual hay muchas cosas que son muy controvertidas y que mucha gente no las entiende. Ajá. Pero- Se puede ser controvertido en un canal audiovisual. Yo no me esperaba, pero últimamente un montón. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Ajá. Mucha gente está muy, muy, muy en contra Vale. de utilizarla para la foto, para el vídeo, para el diseño. Entonces, hay mucha pelea, pero gente muy cabreada cuando nosotros hacemos vídeos de inteligencia artificial. Y en el fondo no estaría diciendo nada malo o a trabajar nuestro, sino que en un cambio de paradigma, con un nuevo nivel de conciencia, en una realidad donde la IA es posible, Sí. hay gente que
de momento esto no lo integra. Entonces, ¿qué supone la IA para ellos? Un ataque directo a lo que para ellos es su identidad, que es vivir de la cámara de tal manera, haciendo tales trabajos, y eso se va a acabar. Entonces, de momento ellos están en lucha con esto y por eso te van a atacar a ti, porque estás poniendo en peligro lo suyo. Sí, su identidad. O, por ejemplo, con el tema de los móviles también. O sea, depende, pero hay mucha gente que está muy en contra de que se hagan trabajos profesionales con móviles. Sí. Que a mí, la verdad es que me chocaba mucho. Pero hay muchos comentarios negativos y conozco canales de amigos también que dicen es que solo hablas de móviles y los móviles no sirven para nada y hay mucho intrusismo y entonces es lo mismo. Alguien que se ha identificado con una cosa y entonces... O, por ejemplo, hace poquito sacamos unos contenidos con José Toirán que habla de energía sexual. Él es instructor de sexualidad taoísta, es bestial lo que comparte y tiene un proyecto muy potente para hacer... Lo tenía con su mujer, lo que pasa es que falleció, pero estaban creando un proyecto para que hubiera parto sin dolor, sino con orgasmo. Hostia. Y ellos sí, qué su fuerte. hijo nació así y un montón de gente también. Pero claro, hicimos un podcast donde hablaba de esto, sacamos un contenido corto, el contenido corto llegó a mucha gente y no veas la pelea que se generó. Ya me imagino. Y entonces, claro, por un lado se entiende, pero había mucho ataque de estos hombres que dicen de esto no tienen ni idea. Y claro, lo hablaba incluso con amigas, mujeres y demás. Y decían, claro, es que cuando tú te identificas hasta con tu dolor y que en la sexualidad no hay placer, es solo dolor. Muchas mujeres nunca han tenido un orgasmo con un hombre, muchísimas. Sí. Entonces, es dolor. No me quites mi dolor. Me hace ser quien soy, mi dolor. Entonces, si me lo quitas, te ataco. Entonces, esta identificación la hay con todo, con la comida. Bueno, nos adherimos a creencias que nos hacen daño simplemente porque son conocidas. Es porque las hemos adoptado para que nuestra identidad salga de ahí. Entonces nos sentimos como en vacío, no somos nadie, sino... y es un péndulo, de nuevo es otro péndulo. Yo me adhiero y entonces el tema es que te quita la energía. No eres tú mismo. El fanatismo es una sobrecompensación de la duda, ¿no? Es lo que dice Jung. Cuando tú dudas sobre algo, escoges todo. Es decir, te polarizas. ¿Por qué tanta...? Y esto se puede aplicar en todo tipo de... Es transversal en la vida en general. Sí. Puede ser una ideología política, que es lo más obvio. Es decir, como... No quiero tener la responsabilidad de aplicar mi propia moral auténtica en cada situación, me adhiero a un fanatismo que se ha creado, que encima llama mucho, entonces ya tengo todo, ya no tengo que dudar, no tengo que pensar por mí mismo. O por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo como la paella valenciana, ¿no? Los moralistas y como... Puristas, exacto, pues te dirán que no se le puede poner no sé qué cosa. Sí. ¿Por qué? Pues porque rompes el fanatismo que han creado por falta de querer ser críticos con su propio pensamiento. Esto es tal cual lo de los péndulos. Y el tema es que cuando le das tu energía al péndulo, entonces hay veces que directamente es muy difícil salirse y entonces no puedes escoger lo que tu alma desea directamente. Porque tu realidad, o sea, toda tu energía la está absorbiendo el péndulo. El péndulo lo que quiere es que más gente se adhiera a esa estructura. Y entonces, claro, es una vida que no la dirige el alma. Creo que estoy suficiente capacitado como para hablar de mí en tercera persona. Mi personaje se adhirió mucho a una corriente ideológica que era el liberalismo. Durante mucho tiempo era puro odio, ¿sabes? Como necesito canalizar mi odio de algún modo, empiezo a hablar sobre una ideología política que aún dentro de mi esencia sí que creo en ciertas partes, ¿no? Pero no como lo hacía. Entonces... Desde el odio cogí el péndulo de turno y dije, voy a sacar todo lo que tengo y voy a empezar a divulgar sobre ello. Y de hecho, muchas personas, como están muy perdidas, lo que pasa es que se adhieren al primer péndulo que pasa y odio y odio. Y poco a poco fui entendiendo que cada vez que sería una persona que polarizaba mucho, te da como un high en el ego que te activa un odio que te gusta. Sí. Y luego te das cuenta de que terminas de scrollear y dices, ¡buah! Que mataría a alguien, ¿sabes? Qué cabrones los del otro bando que están haciendo esto y que me están jodiendo la vida. A mí es una forma, de hecho, de victimismo porque buscas algo que te está a ti haciendo algo. Tal cual es eso. Es dos opciones, ¿no? La víctima o creador. Ajá. Si eres creador, eres responsable de absolutamente todo lo que ocurre, 100% de lo que te ocurre en tu vida. Eso requiere un nivel de conciencia diferente a ser víctima y decir no. Completamente.
Pero esto es justamente lo que dice la cábala que venimos a hacer. Ser creadores. Ahora entro en cábala porque lo has nombrado demasiadas veces como para no de esto. Pero antes le contaba a Juan la evolución de mi personaje. Al principio era odio, rollo ideología, política, divulgación sobre todo esto. Y cuando empecé el podcast aún seguía un poco en esa etapa. Traje como personas que hablaban de política, conservadores, criptomonedas y tal. Y luego la evolución de la conciencia fue tirando y traje psicólogos, un montonazo de psicólogos, rollo, entender las emociones, no sé cuánto. Y luego, naturalmente, el universo me fue trayendo gente espiritual, rollo, bueno, psicología se me ha quedado un poco ahí, ya no sé por dónde más tirar. Y es curioso porque es muy visual, ¿no? Si te dejas llevar por tu curiosidad, va evolucionando. Y, tío, esta conversación la estoy disfrutando como ninguna antes. O sea, me está encantando, estoy súper presente y tal. Y te das cuenta de que la capacidad de tener paz va aumentando a medida que vas desidentificando al personaje con el odio todo el rato, la vergüenza, el estar en contra, en lucha todo el rato. Sí, y la vida es otra. O sea... Se vive distinto. Antes le decía, tío... ¿qué es lo que te he dicho? Como, qué bonita es la vida. Digo, ¿qué? ¿Yo? ¿Qué bonita es la vida? Visto de negro llevo tatuajes en la cara, ¿no? No me pegas, ¿sabes? Y sí, cambia la perspectiva completamente. Sí, porque llega un punto en el que mi terapeuta siempre lo dice, que está muy bien el hacer y se disfruta porque es el personaje jugando el juego y las aventuras y todas las cosas. Pero cuando te solapas demasiado, entonces deja de estar la parte de saborearlo. Entonces es como cualquier cosa. Comer por ingerir algo, pero no lo saboreas, pues bueno, pero cuando lo saboreas y te gusta, es que no tiene nada que ver. Entonces la vida es lo mismo, no es lo mismo avanzar y hacer y hacer cosas y pelearse y tal, sin ser consciente de lo que está ocurriendo, a saborearlo. Y por eso es la herramienta de la presencia. Para mí, el sentido de este juego, de venir a este juego, es tal cual la misión del personaje, es el propósito, pero es a través de la presencia. O sea, porque si no, no puedes saborearlo. Si no, no te estás dando cuenta de qué estás haciendo. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Y ese propósito por qué ha venido dado? ¿Es epigenética y como te habían programado tus padres? ¿Has nacido con ciertas habilidades? Perdón, decía Tony Struch, no sé si te suena, el creador del geniotipo, que el propósito de la vida es vivirla. O sea, no hay propósito, pero que tienes un talento innato. Y eso es lo que te permitirá como estar en paz en la vida, remar a favor de tus virtudes. Claro, siempre hay como muchas versiones de cada... Y está bien, porque igual la realidad no es una única cosa. Igual es un prisma de muchas maneras de verlo, ¿no? O sea, si es un prisma, hay diferentes aristas. Entonces puedes estar viendo lo mismo, pero... Entonces puede ser una manera de verlo. Yo no creo que sea solo vivirlo, o sea, solo experimentarlo, porque cuando jugamos a un juego no es solo experimentarlo, porque luego juegas a otro juego, y esta es una de las cosas locas que se pueden hacer. No, puede que no solo... O sea... Hostia, me estás aquí abriendo la mente mucho. Sigue. Claro, porque yo a lo mejor estoy en este juego. Esto hace poco, creo que no sé si sale mañana o pasado. Grabé un vídeo de esto. El destino está marcado, o sea, hay un destino, entonces lo experimentas, te dejas llevar y listo. O puedes cambiarlo. O sea, se puede cambiar el destino. Es decir, ¿está todo predestinado o no? Y yo dándole vueltas y profundizando más, yo antes sí pensaba que estaba predestinado. En plan, como dice Heidegger, filósofo, somos como una flecha lanzada. O sea, tú naces, ¡fum!, flecha. Entonces vas avanzando y sí que te puedes mover un poquito a los lados, la flecha va haciendo así, entonces según vivas, pues te puedes ir chocando con los árboles del bosque o no, o vas directo, ¿no? Puede ser más fluido, más... Pero esa era la perspectiva que tenía. Y sin embargo, me he ido dando cuenta de que sí, flecha es una partida de juego, es un personaje, es un juego concreto con, pues... El ajedrez, las damas, son juegos concretos, ¿no? Y entonces hay unas posibilidades, tienes un margen y vas avanzando. Y por tanto habría como cierta predestinación y cierta misión concreta. Pero con la metáfora completa, cuando te pones ahí con la PlayStation o lo que sea, tú has metido un juego, ¿no? O lo has descargado. Pero hay más juegos. Y el jugador puede elegir otros juegos. Entonces esto... Pero dentro del mismo mapa. No, porque puede ser el Diablo 3 o el Counter-Strike. No conozco muchos. Pero pues
Y sí que es verdad que el jugador va a experimentar quizá cosas similares porque es el mismo jugador. Vale. Entonces puede que haya cosas similares. Y puede que sea un juego muy parecido, pero también puede ser un juego totalmente diferente. Entonces esto, tal cual lo explica... Claro, esto son ya cosas muy tal, ¿no? No, pero... Pero tal cual lo explica el Transurfing o Joe Dispenza, con todo lo que él comparte, que es muy potente, es que cuando tú entras en estos estados profundos, tú puedes sintonizar con el campo de las variantes, con el campo cuántico. Es decir, en vez de un electrón en una posición concreta del átomo, estás en una nube y ahí hay muchas posiciones. Entonces puede ser una posición muy cercana, en plan, pues esta vida un poco mejor o un poco peor, o puede ser algo totalmente diferente. Entonces pueden ser propósitos totalmente diferentes porque son juegos diferentes. Vale, lo pillo. No es una combinación de talentos que convergen en un mismo propósito, sino que puedes tener varios. Claro, sería como el alma. O sea, cuando tú estás en un juego, tienes una misión y el personaje tiene una misión. Y entonces es como el alma viene con este propósito. Y entonces hay cierto margen, pero el juego es este. Es como yo me he ido a una galería de arte y los cuadros son estos. Y yo no puedo pretender cambiarlos porque el juego es este. Yo he elegido este juego, pues este es el juego. Vale. Y ya está. Y yo tengo este personaje con estas capacidades y estas cosas. Pero quizá hay otro nivel más en el que tú puedes escoger. Porque una versión es esta que se nos ha vendido de hustle, ¿no? Pelear al máximo, luchar. Y voy a cambiar este cuadro, y voy a cambiar esto, y voy a cambiar este... Pero es que no funciona, porque, o sea, sí, pero es muy sufrido, es muy de esta mentalidad occidental. Sí. Quizá hay una manera más fácil, que es directamente, en otros estados, escoger otro juego totalmente diferente. Entonces, como tú cambias tu frecuencia, tu energía, ya no estás escogiendo esta galería de arte, este juego, esta partida con estas condiciones, sino que estás escogiendo otro. Y son otras condiciones totalmente diferentes. Ahora, ahí ya depende del nivel de conocimiento álmico, no sé cómo llamarlo, que tú tengas, si puedes escoger un juego muy diferente o no. A lo mejor los coges muy, muy parecido. De hecho, bueno, hay incluso disciplinas que dicen que lo estamos haciendo constantemente esto. O sea, en cada segundo estamos constantemente escogiendo diferentes líneas de tiempo porque estamos constantemente cambiando nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia. Lo que pasa es que no somos conscientes, o sea, no nos damos cuenta. En la quinta dimensión. O sea, yo lo que he estudiado... Sí. Ni idea. La tercera es esta, la cuarta el plano mental y la quinta la dimensión de las posibilidades, la de ¿Ah, sí? curiosidad. Entonces, claro, el tema del propósito para mí es como, si he escogido este juego, es porque en este juego he venido a vivir cosas específicas. O sea, la dirección es mi propósito. Yo no he venido a... O sea, en este juego no he venido a... Por ejemplo, en el mío de ahora, no he venido a ser presidente del gobierno. No. Pero yo podría, si quisiera, escoger ese juego. Y ahí mi propósito sería diferente. Entonces, para mí es eso. Es el sentido sí que es experimentarlo. El sentido. Vale. Te pones a jugar por eso. Pero el propósito es la dirección, es la misión de ese juego que tú has venido a... Ya digo, esta es mi visión y es como coger la metáfora del videojuego, literal, y aplicarla. De hecho, en el retiro que hago la semana que viene me voy a llevar una Nintendo Wii y lo voy a explicar tal cual. ¡Qué guapo! Porque entonces ahí, cuando conectas con esto, de repente te empiezas a dar permisos de cosas que antes pensabas que no eran posibles. Y sí que es verdad que hay que deshacer las capas porque el personaje está muy apegado a... Porque yo soy así y esto no es posible, si esto sí es posible, yo no soy capaz de esto. Entonces hay que irse quitando muchas cosas. Pero en la medida en la que te permites esto, claro, lo que te permites elegir es muy heavy. Y es elegir. O sea, no... Es elegir. Antes has mencionado lo de existe libre albedrío o no, y eso es un tema bastante recurrente que ha sido en el podcast, sobre todo en el pasado. Desde el punto de vista actual en el que estoy ahora mismo, no estoy muy seguro de dónde se encuentra el libre albedrío. Es decir, por ejemplo, hablando de levelear en el juego de la conciencia, ¿vale? Sobre uno mismo, paz, amor y todo eso. ¿Hasta qué punto tú decides levelear tu alma? Mira, ya tenemos dos juegos. Levelear tu alma, ¿hasta qué? O sea, ¿está predestinado que tu alma vaya a llegar a X nivel? ¿O es tú a través de tu intención lo que lo crea, lo que levelea ese alma? Yo como lo percibo, como yo lo entiendo, es esto que digo. Si tú escoges
por simplificarlo, lo de la galería, si tú has escogido ir a esa galería de arte, Sí. ahí vas a experimentar lo que es posible ahí. O sea, ahí eres un invitado. Siempre que escoges una vida, eres un invitado. Entonces, ahí vas a experimentar y vas a vivir y vas a llegar a lo que ahí sea posible. Porque a un nivel previo lo has escogido. Entonces, querer llegar a más ahí sería, pues eso, a través de esta parte más de lucha, de esfuerzo, de no sé qué, no sé cuántos, aunque sea a nivel interno también. Sí. Pero si tú escoges otra galería de arte totalmente diferente, con otro tipo de artes, entonces ahí quizá lo que tú puedes experimentar y crecer y ser es otra cosa. Es decir, la decisión de ir en alguna dirección sí que es tuya, de algún modo, y luego lo que suceda ahí no tanto. Es como yo lo entiendo. O sea, una vez ya estás en el personaje, en ese juego, en esa línea, sí, pero es mucho más duro todo. O sea, puedes cambiar cosas, pero es mucho más duro. O sea, a nivel de personaje, yo diría sí que hay o sea, está más, es la flecha que va en Vale. esa dirección y listo. Pero a nivel de jugador, tú puedes escoger hacia dónde tiras la flecha, que sería diferentes juegos Vale. o diferentes galerías. Sí que sé que suena muy así, pero No, es que luego ocurren cosas muy locas. Y, para pragmatizar un poco, por ejemplo, en esta misma conversación, Cábala, ¿no? Lo has mencionado varias veces, pero no sé si acabo de estar interesado en saber sobre Cábala, no, porque no lo he escuchado nunca, ¿sabes? Claro. Y digo, tengo la opción ahora mismo de preguntarte sobre Cábala, ¿no? Hay esta dirección, esta flecha que se puede tirar, o seguir con lo que me apetece en el momento. Y ya, ¿no? Eso es una decisión que tomo yo. Claro. De algún modo, y eso tendrá una consecuencia en mí. Por ejemplo, en mi personaje. Otro caso es, se están presentando muchas oportunidades de ir a retiros y cosas así, por cómo se da, ¿no? El universo. Claro. Pero tengo que romper mi identidad anterior de ateo, nihilista, drogadicto, ¿sabes? Aún. y claro, esto del amor y gente vestida de blanco, yo voy de negro aún, ¿sabes? Yo también y hago retiros. Es verdad. No, pero como tengo la opción de cogerlo y está dentro de mi decisión, ¿esto lo tomo yo? Claro. ¿O es algo predestinado que en algún momento el universo me está mostrando y yo voy a coger o no coger? ¿Dónde aparece el libre albedrío ahí y dónde deja de serlo, sabes? Claro, es que, ya digo, son temazos universales de siempre, ¿no? Si hay libre albedrío o no. Y ya digo, hay diferentes versiones. Igual no tiene por qué ser el universo solo una única verdad. Pues a lo mejor son diferentes prismas y la conjunción de todas es la que crea, ¿no? Entonces, yo como lo entiendo, sí que depende de en qué estado estás cuando escoges. Es decir, o sea, porque hablábamos de lo de si estás a nivel de personaje, ahí es como flecha, dirección, boom, boom. Entonces yo sí que vería que hay poco margen. Vale. Pero en el otro estado, cuando más conectas con tu jugador, ahí sí. Y lo más fácil en meditación, en estos estados no ordinarios de conciencia. Pero es verdad que esto no hace falta que para llegar a esos estados estés con los ojos cerrados, sentado. Puedes llevarlo. Ajá. Puedes exportarlo a tu día a día en cierta medida. De hecho, de eso se trata. Porque si no, sería cuando estoy meditando está todo bien y luego la vida es un horror, ¿no? El resto de las 24 horas del día. Entonces, en la medida en la que llevas eso a tu día a día, entonces sí que creo que como estás en ese nivel de conciencia, las cosas que te llegan las puedes decidir de una manera u otra, desde un lugar u otro, y entonces sí que recorres caminos muy diferentes. ¿Desde qué punto de conciencia, digamos, tomas la decisión, no? Entiendo. Claro, o sea, es más a nivel totalmente inconsciente y es el personaje el que está llevando las riendas, o es a nivel de alma. Había una frase muy buena que no voy a saber decir, pero era como el espacio entre una acción externa y lo que tú haces, ahí es donde existe el libre albedrío, ¿no? O sea, cuanto más tiempo pasas entre la acción que ha sucedido y tu decisión, es donde existe tu posibilidad de decidir de verdad, porque no estás reaccionando, tu personaje no está con su automatismo de lo que le pasaba desde hace tiempo y sigue emulando esa misma acción. O al final es lo mismo que estás diciendo, como un estado de conciencia más calmado en el que lo ves y no reaccionas, sino que te tomas un tiempo para decidir. Claro, y es clave. O sea, por eso te decía lo de sentir. A la hora de decidir, o sea,
es una parte bestial del juego. O sea, el personaje, ¿hacia dónde va? ¿Hacia allá? ¿Hacia acá? Aquí entra, aquí no entra, aquí este le mata, este no. Entonces es crucial. Lo que te he dicho antes, que estábamos abajo y un tío a pitar Sí. y el tío estaba con el móvil, o sea, había un chico en mitad de la calle y yo le estaba de espaldas. Y ya salió un tío embalado con un Mercedes, cabreado con una cara de mala hostia, le ha pitado al tío por detrás, que lo tenía a un centímetro, y el tío en vez de reaccionar mal y tal, se ha apartado, le ha mirado, como diciendo, madre mía, este personaje, y ha seguido con el móvil. Y le he dicho a ellos, mira, este es consciente de sus actos y se ha sanado. Sí. Y he dicho esto que estamos hablando de cómo te toman las cosas, Sí. no con el otro que te reacciona mal, sino lo analizo y digo, mira... Sí, dejas espacio, no Sí, un reaccionas. Una forma de medir muy buena, creo que lo decía Borja Vilaseca esto, una forma de medir tu nivel de conciencia o tu reactividad es cuando vas conduciendo en el coche, es súper fácil. Sí. ¿Te cabrean las cosas o no te cabrean? Ahí es muy fácil de medir, ¿voy a pitar o no voy a pitar? Sí, es clave esto y con todo. O sea, de repente te pasa tal cosa o se te rompe tal o sí, algo caótico o simplemente oportunidades. Cuando llegan oportunidades, si dices sí o no, son caminos que se van. Por eso para mí siempre ponía como dos imágenes a la hora de explicar esto, del tema de la decisión, que era una imagen es una tormenta y es bestial, porque estas tormentas así súper bonitas pero con una fuerza tremenda. Y es un camino que va hacia la tormenta. Y el otro camino es un camino que lleva a una puerta y después de la puerta hay como algo así como muy luminoso o mágico, ¿no? Entonces, para mí, es como los dos caminos que se pueden vivir en la vida. Cuanto más escoges desde el personaje, Sí. más la tormenta. Porque el personaje es inconsciente, entonces vas a materializar todo tu inconsciente y toda la parte que está ahí guardada y todo eso. Y el camino es de Kensho, a través del sufrimiento vas creciendo. Que también está bien, o sea, a un nivel da igual. Pero claro, una tormenta es una tormenta, ¿no? Y estará la intemperie y la enfermedad y el drama y los conflictos y el trauma y todo eso. Eso se vive de otra manera a esa otra puerta, ¿no? Por eso la otra puerta sería Satori, que sería a través de la conciencia. Es decir, vale, no me hace falta vivir estas cosas externas para atravesar estos aprendizajes, sino que ya me meto yo adentro. Y en la Cábala, de hecho, dice que esa es la manera más elevada de aprendizaje. Cuéntame sobre la cábala, ahora sí. Igual estaría guay que entrevistaras a Mario. ¿Sí? Sí, yo lo entrevisté en el canal. Es muy potente. Sí. Es de las personas así más conocidas de tema Cábala, aunque hay otros. Traje a Jorge Parra, Jorge Muñoz. No sé si no lo suena, conozco. porque también habla sobre cábala y también, tal. ¿no? Sí, es muy potente. O sea, yo cuando lo vi dije, wow, qué locura, porque parece como una especie de sistematización con la mentalidad occidental de toda la parte espiritual. Ah, qué guapo. Porque yo había leído cosas de taoísmo y demás, pero el lenguaje poético y todo esto es un poquito más complejo de entender en taoísmo. Pero en Cábala es como muy... ¿Qué es para alguien que no sepa como yo? Sería tal cual eso, en plan como una sistematización, como manuales o incluso tecnologías de toda la parte espiritual. Bueno, realmente de toda la realidad, pero sin dejar de lado la parte espiritual. Entonces, yo habiendo estudiado filosofía, a mí me gustó mucho, pero vi por qué hay tanto desequilibrio en la filosofía occidental, porque es mente. O sea, es Puramente mente. sobre todo la filosofía más moderna y contemporánea, que es puramente es racionalismo. Entonces, claro, se dejan hasta el cuerpo fuera. O sea, parecen cerebros con patas. Entonces, claro, está incompleto y está bien porque es parte de la evolución y nos ha servido para desarrollar mucho esta parte y hacer otras cosas. Pero la Cábala es como... De hecho, Mario también estudió filosofía. Es doctor en varias disciplinas. Entonces, es como si toda esta mentalidad occidental, pero integrase toda la realidad. La parte física, la parte espiritual y todo esto. Entonces, es como un esquema. Por ejemplo, el árbol de la vida, que es una de las herramientas más potentes de Cábala, realmente es una figura geométrica con diferentes puntos que te explica cómo es la entrada de luz de la parte espiritual en nosotros. Y entonces, según la parte en la que tú estás bloqueado, ahí es donde tienes los conflictos, porque la luz no fluye por ahí. Entonces, de hecho, también entrevisté a Pilar Villarrubia, que también es cabalista, hija de un cabalista muy famoso, y hablábamos de esto, del árbol de la vida. Y ella hace una cosa parecida a astrología, ¿Sí? o sea, la carta astral, pero con el árbol de la vida. Y es súper potente. Ah, sí, qué interesante. Es muy Tenemos que intercambiar Sí. gente luego. Si te dieran un micrófono y todo el mundo te escucha,
Y te hace caso en plan ego corregidor. ¿Qué es lo que dirías? Hay como 3 mantras que siempre digo yo, que me parecen bestiales. Bueno, hay muchas cosas importantes, ¿no? Pero la primera sería que todo es un juego. Entonces, esto ya cambia la dinámica y la vibra de todo. O sea, es un juego. Luego, lo siguiente es que nada es tan importante. Entonces, al quitarle la importancia, por ejemplo, el tema del estrés, que antes se me ha quedado ahí la... Uh-huh. El estrés se disuelve de un plumazo, aunque luego vuelve otra vez inconsciente, pero se disuelve cuando le quitas la importancia. Cuando disuelves la importancia de sea lo que sea que te está estresando y te das cuenta de que realmente no es tan importante, se disuelve el estrés. Nada es tan importante. Lo que pasa es que enseguida, sin darnos cuenta, le damos... El tema es darse cuenta, cuando te estás estresando, por qué piensas que eso que tal es tan importante para ti. Es importante para el personaje. O sea, no es, claro. No es importante en el grand scheme. Claro. Entonces eso, todo es un juego, nada es tan importante. Uh-huh. Y bueno, lo decía en plan como broma, pero también que cualquier cosa que te pase, por muy traumática que sea, que tu respuesta sea wow. Porque así cualquier cuestión que te ocurra no reaccionas, sino que es como una especie como de maravillarse ante lo que te está ocurriendo como mensaje para seguir avanzando en el camino. Y no es una... O sea, estás expresando tu energía, pero estás viéndolo como, wow, qué locuras que ocurren en este juego y qué cosas están pasando en la partida. Sí, a lo mejor es un accidente, a lo mejor es una quiebra, a lo mejor no sé qué, pero es como, qué cosas tan locas en este juego y nada es tan importante. Me encanta. El último día hablé con Gaby, con Magali, sobre cómo dejar de enjuiciar de algún modo. Y era muy interesante. Uh-huh. Era como... Cada vez que tú te nace un juicio, es decir, yo que sé, ves a una persona y no te gusta por cómo es, por cómo viste o lo que sea, en vez de enjuiciar tu propio juicio y sentirte culpable por ser así, míralo como un juego, que es exactamente lo que dices, que es un mapa que te está dando como pistas sobre por qué piensas como piensas y todo es la actitud de cómo te lo tomas. Tú te puedes sentir mal por estar enjuiciando o ni siquiera darte cuenta, ¿no? Otro claro. estado, pero también puedes como seguirlo como si fuera un laberinto. Claro. Coño, qué interesante. Ah, sí, esto pienso. Wow. Eso es. Sí, eso es. Quiero pegar a esta persona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí. No te sientas mal. Yo qué sé. Tú no eliges lo que... O sea, sería tonto, ¿no? Pensar... sentirse culpable por algo que tú no estás eligiendo. Claro. No hay otra. Claro, sí, es el personaje decir, y hacer ese clic, o sea, reaccionas, pero haces clic, lo miras del jugador y dices, ostras, mi personaje, ¿eh? Qué bueno. Se puede llegar a decir zoom out, ¿no? Aleja la perspectiva. Sí, es que hablo mucho de eso, de hacer esto un poquito, y entonces es como... Porque así, si no te solapas, o sea, te crees que eres el personaje, nos creemos que somos esto. Uh-huh. Y bueno, pues igual en alguna dimensión solo somos esto, pero hay un montón de experiencias que se pueden vivir que te dan a entender que no, que esto es solo una parte. De hecho, quizá esto sea como una manera de cristalizar otra cosa que somos. Pero hay muchas maneras de cristalizar aquí. Yo a lo mejor he sido muchos otros personajes, ¿no? Me parece muy interesante. Esto es lo que me estoy quedando más de la conversación, como la... no sé cómo se le llama, ¿no? La cuántica, la posibilidad infinita. Uh-huh. Rubén, ¿dónde te pueden encontrar? Pues con estas temáticas que hemos visto, quizá el mejor sitio para dirigir sería El Sendero. En YouTube, el canal de El Sendero se llama. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.